Entonces empezamos con la PD2 del curso y tenemos que revisar el texto de Polanyi. Lo primero para entender a Polanyi es ver que no es un economista, sino es un antropólogo económico. Entonces, su aproximación a los eventos económicos no es una aproximación puramente marginalista, como son la mayoría de economistas, sino es una aproximación más empírica, que trata de revisar el pasado y leer el pasado no con herramientas de la economía moderna, sino con herramientas más históricas. Entonces, la pregunta que se hace Polanyi es, ¿qué es lo económico? Entonces, voy a mandarles esos PDFs que tienen ideas más o menos eh, generales, pero voy a hacer acá un mapa que es el que más ayuda en Polanyi, porque Polanyi es un poco, tiene ideas intrincadas, entonces es mejor hacer un mapa. Entonces, Polanyi se pregunta, ¿qué es lo económico? Y encuentra que lo económico puede definirse de dos formas. De una forma real, que en algunos libros o en algunas traducciones de Polanyi se puede notar como economía subyacente, y en otras traducciones como economía de la subsistencia, de la sobrevivencia también, y en algunos como economía sustantiva. Y por otro lado, la economía o lo económico se puede entender como desde un punto formal, que en algunas traducciones aparece como adscrita. O también como economía de la escasez. Entonces, Polanyi hace una revisión y dice que lo formal es lo que hoy se entiende como teoría económica. La teoría económica marginalista, que maximiza los beneficios, y todo lo que entendemos, hemos visto hasta ahora en sus cursos de macro, de micro, en todo ello. Pero se pregunta Polanyi y dice que la economía también se puede entender desde lo real. Desde lo real lo que habla es de que la economía en realidad es una relación entre el hombre, como su entorno, es decir, la naturaleza, con el fin de proporcionar lo necesario para satisfacer necesidades básicas, tanto materiales como sociales. Y para acceder a esta satisfacción no se necesita siempre elegir, no es necesario elegir. Entonces, por ejemplo, para subsistir se necesita el aire, el agua. Y no elegimos qué aire consumir o no elegimos qué agua tomar, sino simplemente es cuando estamos dentro de la naturaleza en un afán de sobrevivir, consumimos lo que está ahí, el aire que está a nuestro alrededor y el agua que sale del río. Entonces, Polanyi dice que para estudiar economías o organizaciones económicas del pasado, no sirve lo formal, porque lo formal habla de escasez y por tanto de elegir dentro de la escasez. Pero en la economía de subsistencia no es necesario elegir. Entonces, por tanto, la economía no puede estudiarse desde lo formal, porque lo formal no tiene una relación de hombre con su entorno, sino una relación de medios y fines. Y en esa relación está la elección, porque hay que elegir qué medios son los más eficientes para satisfacer unos fines dados. Entonces, en ese caso, lo que prima acá es una realidad lógica. Y al ser lógica, es universal, porque lo lógico son universales, las matemáticas son universales. Entonces, esta realidad lógica lo que busca es plantear una lógica de maximización de beneficios. Y como ustedes recuerdan en sus cursos, para maximizar beneficios se necesita
llegar a un precio óptimo, ¿no es cierto? Y un precio óptimo solamente se llega en la interrelación entre ofertantes y demandantes. Por tanto, eso se puede decir o se puede llamar regateo. El ofertante propone un precio, usualmente alto. El demandante propone un precio, usualmente bajo. Entonces, en esa interrelación y negociación que se regateó, se llega a un precio óptimo donde tanto ofertante y demandante tienen una ganancia o un excedente, y ese excedente es lo justo, entre comillas, lo justo. Y por tanto, todo está regido por una ley de oferta y demanda. Y como hay precios, como hay una ley de oferta y demanda que solamente funciona con los precios, se le asigna a todos los recursos un precio. Entonces recuerdan que al capital se le asigna un precio que es el interés, a la tierra se le asigna un precio que es la renta, a la mano de obra se le asigna un precio que es el salario. Entonces, esta realidad lógica es la que hoy conocemos como análisis económico. Y como hemos visto es un análisis universal. Entonces, los economistas en los últimos 100 años, más o menos, han estado muy obsesionados con que cada teoría que plantean sirve para explicar gran parte de los eventos. Si se dan cuenta, la mayoría de economistas una teoría y trata de explicar todo con su teoría, y dice que su teoría es universal. Y esa teoría usualmente viene acompañada de matemáticas, porque las matemáticas le da como esa sensación de que es universal. El gran error de la economía ha sido tratar de estudiar el pasado con una teoría que es muy reciente. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede o por qué sucedió que los economistas empezaron a estudiar con una herramienta lógica moderna los eventos pasados? Sucede porque hay una confusión grande. A pesar de que estos dos significados son opuestos, uno habla de subsistencia y otro habla de optimización, sucede que, vamos a poner, pero en la modernidad, la subsistencia, en la modernidad, se desarrolla con normas de con normas de sistemas de precios. Entonces sucede que a medida que el capitalismo o los mercados han ido evolucionando, para que una persona pueda subsistir, tiene que meterse al sistema de precios para acceder a los bienes de subsistencia. Entonces, en el pasado, para acceder al agua, teníamos que simplemente relacionarlos con la naturaleza. Pero llega la modernidad y para acceder al agua, ahora tenemos que meternos y ser parte de un sistema de precios para acceder al agua. Entonces, hoy nos llega un recibo, nos llega un precio, una tarifa por acceder al agua. Si queremos alimentos, ya no es que vamos a la naturaleza y sacamos manzanas o verduras. Hoy tenemos que ir al mercado y recién yendo al mercado podemos acceder a los bienes para sobrevivir, para subsistir. Entonces, sucede que hoy en día, para subsistir, es indispensable estar en un sistema de precios. Esa confusión de que hoy en día lo real y lo formal coinciden por esta relación de subsistencia y mercado, ha hecho que los economistas tengan ese afán de querer explicar lo real desde lo formal. Y según Polanyi es un error grave y por tanto hay que redefinir cómo se estudia la economía del pasado. Y para eso vuelve a redefinir qué es la economía y define la economía como
la actividad institucionalizada de interacción entre el hombre y entorno que da lugar al suministro Entonces, Polanyi, luego de criticar el afán de explicar desde una realidad lógica, una realidad empírica, que es el pasado, dice que hay que definir la economía como una actividad institucionalizada de interacción entre el hombre y el entorno que da lugar al suministro continuo de medios materiales de satisfacción de necesidades. Entonces, con este marco, con ese nuevo marco de qué es la economía, recién se puede estudiar tanto organizaciones económicas del pasado como organizaciones económicas del presente. Y esa sería la única forma de tener buenas conclusiones. Si ya hemos redefinido economía, también tenemos que redefinir conceptos muy relacionados a la economía. Y el siguiente paso será redefinir conceptos como comercio, dinero y mercado. Entonces, lo que sucede en la economía actual es que estas tres cosas, comercio, dinero y mercado, son tres cosas que no se pueden separar. Cuando hablamos de comercio, inmediatamente se nos viene a la mente que el comercio se hace mediante un mercado intermediado por dinero. Cuando pensamos en dinero, pensamos que el dinero solamente sirve para comerciar y por tanto debe estar dentro de un sistema de mercado. Y cuando pensamos en mercado, pensamos que el mercado sirve solamente con dinero y para realizar intercambios comerciales. Sin embargo, si vamos a redefinir estos conceptos para estudiar el pasado, tenemos que empezar a verlos como entidades distintas y que pueden vivir o que pueden existir independientemente una de la otra. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Pero eso es más o menos cómo deben empezar a leer la lectura. La lectura nos dice olvidarnos del análisis lógico de maximización de beneficios, o sea, dejar de lado lo que hemos visto en micro y macro, dejarlo en un lado por un rato, no pensar de que todo pasa por un sistema de mercados, no todo tiene precio, y la economía en realidad tiene un afán de subsistencia. En realidad, el hombre está motivado más por satisfacer necesidades básicas que por satisfacer eh, una lógica de mercado. Y bajo eso redefinimos qué es lo económico, redefinimos qué es el comercio, el dinero y el mercado. Entonces, hoy día nos quedamos con eso y la siguiente clase empezamos ya viendo cuáles son, más o menos, la siguiente clase empezamos viendo qué implica un concepto más detallado como el que hace Polanyi, qué implica ese concepto. Vemos cómo pueden sobrevivir estos tres entes individualmente y vemos las instituciones económicas, instituciones no económicas que plantea Polanyi. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. ¿Tienen preguntas, sugerencias? Para el segundo control entran Polanyi, Glave y Treyes. Por cierto, las tres primeras lecturas, que son North, Sokolov y Engerman y este de Polanyi, son textos teóricos. O sea, estas tres lecturas nos dan la herramienta teórica y todas las lecturas que vienen ya son herramientas donde se aplica la teoría a ciertos periodos históricos. Por ejemplo, el de Treyes lo que hace Treyes es agarrar esa teoría y analizar las haciendas, creo, en la época colonial, y lo que hace Glave es analizar el trajín, o sea, el comercio en el sur del antiguo Perú, en la colonia, en el virreinato peruano.
Entonces, hasta Polanyi es teoría y luego ya vemos eventos o periodos históricos. Y la próxima semana completamos Polanyi y desarrollamos Treyes y Glave. Entonces, la siguiente venga leyendo Treyes y Glave. En realidad, Treyes es bastante corto. En Treyes es muchos datos, no se enfoquen en los datos porque es un texto más descriptivo. Lo único que importa en Treyes es qué es la hacienda, qué es, o sea, más que ver datos, es ver cómo es la organización eh, de los hacendados. Y en el caso de los trajinantes, es ver cuál es la lógica económica de los que producían el trajín. ¿Más preguntas, chicos? Entonces, siendo las 8, eh, hablen con su delegada para ver si cambiamos la forma del control y nos vemos el siguiente jueves.